Pues estamos intentando hacer algo. Creo que será transmisión en vivo, no sé qué decida el pastor, pero vamos a saludar. Esperamos que sea de edificación a las almas que están escuchando esta palabra. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Tito. Tito está antes de Filemón, antes de Hebreo, casi al final. Después de Timoteo. Amén. Tito 2:3, el 3, ¿verdad? Pues con las hermanas señoras, aquí estamos en un ayuno. Y para las que se les hizo difícil poder presentarse al ayuno, pues vamos a transmitir para que ellas posteriormente puedan verlo, ¿verdad? Para que sean edificadas también. Entonces, estando en el ayuno de señoras, quise pues hacer esta enseñanza para señoras, para mujeres esforzadas. Amén. 2:3, el 2:3. Sí. Amén. Vamos a leer varios citas, pero vamos a leer solo el 3 para iniciar. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amén. Vamos a orar para que sea Dios hablando. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar reunidos aquí, sometiendo, Señor Jesucristo, nuestros cuerpos delante de ti. Sea usted, Señor Jesucristo, hablando en nuestros corazones, Señor Jesús, a nuestra mente. Sea también usted usando este instrumento que está delante de su presencia, para que sea su palabra, Señor Jesucristo, y no mis palabras hablando a los corazones de las personas. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a estudiar un poquito, puede tomar sus asientos y vamos a meditar un poco. Este ayuno, pues, de señoras, uno ya anda un poco débil. Bueno, esa es la intención, ¿verdad? Someter la carne. Así que vamos a hablar así un poco calmadito. Estamos en Tito 2:3, amén. Vamos a hablar sobre las ancianas, pero este tema no solo de las ancianas, vamos a abarcar las señoras. Vamos a hablar de mujeres de buen ejemplo, amén. Dice, y retomando, leyendo nuevamente el versículo 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien. Aquí se les está hablando el tema que está en el capítulo 2, dice enseñanzas de la sana doctrina, y empieza a hablarle a los ancianos, a las ancianas, también menciona a las jóvenes, mujeres jóvenes, y a los jóvenes. Entonces, estas son como consejos, como una forma de aconsejar, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que nos corresponde, que es a las señoras. Estaba leyendo otra versión porque hay palabras pues un poco difíciles de comprender. Estaba leyendo y se lo voy a leer la traducción. En la traducción de Biblia, traducción viviente, perdón. La traducción viviente dice: de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No deben calumniar a nadie, ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esta es la versión, es otra versión. Entonces, nosotros estamos en la Reina Valera, ¿verdad? Y aquí como que uno se queda meditando un poco más, pero estamos
está enfocado en las ancianas, pero quiero tomar algo antes. Sé que la Biblia nos menciona, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Ahora, aquí los consejos son para las ancianas. Sería un poco extraño decir que se puede aconsejar a una anciana, ¿verdad? Pero a veces llegamos a nuestra, yo no he llegado todavía, pero ya vamos por ese rumbo. No he llegado a eso, pero hay personas, no, las que estamos aquí no, ¿verdad? Pero hay ancianos que son bastante cerrados, bastante, no han practicado el cristianismo. Hay personas que no son temerosas de Dios incluso. Entonces viene y él empieza a aconsejar y empieza a decir que las mujeres deben tener un porte, deben ser, dice, reverente en su porte. O sea, debe de ser, en la manera de guiarse, deben de dar el ejemplo, deben de ser bastante respetuosas hacia los demás. Sabemos, ¿verdad?, que entre nuestra generación, nuestro tiempo y el tiempo de Jesucristo, las tradiciones de las ciudades allá, a estas ciudades cambian tantas cosas. Entonces, tenemos entendido que la mujer pues era un poco por debajo del hombre, por así mencionarlo, no sé qué palabra mencionar aquí, pero tenía que estar sujeta a su esposo, tenía que ser obediente a ello. Pero vamos a estar versículo por versículo. Empieza con que debe ser reverente en su porte, pero hay algo. Estoy un poco nerviosa, así que por eso me estoy como enredando un poquito. Pero quiero llegar a esto. Dice que el versículo que mencionaba, instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Para ser unas personas, para practicar algo, no se viene a practicar desde ya uno estar mayor de edad. Para que por ejemplo, las personas que saben escribir, no dijeron a sus 40, 50 años voy a empezar a escribir. Entonces ahí empezó a escribir y va a cometer errores de todo tipo, ortográficos, de caligrafía, todo tipo de errores. Muy diferente a que un niño aprenda a los 6, 7 años, 8 años a escribir, ya de 40 ya va a ser experto en eso. De igual manera, si una persona desde su juventud no ha practicado las cosas de Dios, no ha practicado ser respetuoso, entonces en su vejez no lo va a hacer. Entonces yo creo que estamos a tiempo porque estamos jóvenes y yo sé que la hermana anciana que está presente aquí es respetuosa porque lo ha practicado desde su juventud. Es muy diferente, entonces nosotros estamos a tiempo porque aunque no estemos tan jóvenes, sí estamos todavía aprendiendo. Y entonces es momento exacto para que nosotros podamos aprender a ser respetuosas a la palabra de Dios, ser prudentes en nuestra forma de andar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de ser. Entonces dice la siguiente parte, no calumniadoras. Esto es algo que también ya se dice un dicho que lo que se acostumbra se hace ley, al final se hace ley. Entonces, hay cosas que uno está practicando con lo que es la calumnia. Todos sabemos que las calumnias son similares a lo que nosotros le decimos los chambres, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que no hay que ser calumniadoras. Como mujeres no tenemos que practicar eso. Entonces no es opción. No es que si queremos o no queremos. Si nosotros tenemos respeto a Dios, no tenemos que ser calumniadoras, no tenemos que andar hablando de nuestro prójimo, no tenemos que andar inventando cosas. Si no nos constan, no hay que decirlas. Es mejor, no hay que dar un análisis de las cosas que nosotros pensamos tampoco, porque eso también es calumnia. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Viene nuestra hermana Zule y vio a nuestro hermano ya platicando, a cualquier hermano, un señor platicando con otra hermana, con una persona que ya no conozco y solo porque le dio la mano ya empieza nuestra hermana a saber de dónde venían, que porque estaban ahí, tal vez se acababan de encontrar, ¿verdad?
supongamos. No, entonces, y ya empieza uno a analizar, y eso que analizó y pensó, lo dijo. Entonces, la mente, vamos a ser sinceras, pero la mente vuela, la mente uno dice, ¿qué habrá pasado? Pero a que salga de nuestra boca es la calumnia. Entonces, de los pensamientos también vamos a dar cuenta, ¿verdad? Pero la calumnia es ya que salga de nuestra boca y nosotros empezamos a decir, yo vi aquello, yo vi al hermano y a ver de dónde venía. Y empezamos hasta a investigar, ¿verdad? Entonces, no. Ahora, sé que es muy difícil no caer en eso, ¿verdad? Pero a veces hay que ser prudentes en esa área. Aquí dice la palabra que no hay que ser calumniadoras. No esclavas del vino. Ya, con eso creo que no tenemos problema en ningún aspecto, ¿verdad? Pero se refiere a que uno no tome demasiado vino, no se embriague, no llegue al punto de perder la conciencia, por así decirlo, o incluso a probar un poco. He escuchado muchas veces que pues un poquito de vino no hace daño, que hasta medicinal es, que no sé qué, pero si uno está consciente de que puede llegar a tomar un vicio de aquello, entonces ni siquiera una gotita, ¿verdad? Si uno sabe que no puede tener un autocontrol contra algo, entonces ni siquiera se voltea a ver. Dice la siguiente parte, no esclavas del vino, maestras del bien. Esto es muy importante y muy hermoso. Para ser maestro, ¿qué se necesita secularmente aquí en la tierra? Para ser maestro de primaria, tienes primero que aprender y cursar primaria. Primer grado, kinder, si es posible, kinder, primer grado, empieza a escribir, a leer y todo, primero a noveno. Después pasar el bachillerato. Tiene que pasar ese proceso. Después estudiar para la carrera, depende de lo que usted quiera. Si la maestra quiere ser de parvularia, de matemática, de filosofía, va a estudiar específicamente eso. O sea, en otras palabras, para ser maestra tenemos que aprender primero. Tenemos que practicarlo primero. Nosotros no podemos ser maestras si no sabemos de qué vamos a hablar. Como que cualquier persona vaya y quiera enseñar a los niños matemáticas y no sabe los números. Es ilógico, ¿verdad? No va a enseñar lo que realmente es, porque no lo puede. Entonces son una forma secular de mencionarle, ¿verdad? Ahora, para ser maestras del bien, tenemos que practicar el bien. Si nosotros no practicamos el bien, ¿cómo vamos a enseñar algo bueno? Entonces vamos a aprender primero nosotros el bien, vamos a escudriñar las escrituras, así es como lo vamos a aprender, ¿verdad? Como escudriñando las escrituras, sabiendo, leyendo, escuchando prédicas o enseñanzas que hablen de lo bueno que uno debe hacer, las cosas que no debe hacer tampoco. Y entonces uno va aprendiendo para uno primeramente. Primero hay que aprender para uno. Venimos y ya cuando ya lo aprendimos y ya consideramos, entonces empezamos a enseñar. Por eso es que se menciona a las ancianas, porque no se viene a enseñar un niño, es difícil que le venga a enseñar a un doctor. Es muy difícil que un niño de primaria le venga a enseñar a un doctor su especialidad, hablando una forma material y de educación, ¿verdad? No va a venir una niña a enseñarle a una mamá. Bueno, sí le enseña, ¿verdad? En el sentido de que aprende la mamá a ser nueva madre, pero a enseñarle cómo ser mamá es muy difícil. Entonces son cosas así. Si uno quiere empezar a enseñar, hermanas, tiene primero que aprender uno. Sigue el versículo 4, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Retomando lo dicho, una persona, imagínese usted, viene alguien y está en su matrimonio por sus 30, 35 años de matrimonio y quiere aconsejar a alguien más joven que empieza su matrimonio. Pero esta hermana ha pasado tirando cacerolas en toda su casa y con su esposo, pero tiene 40 años de casada. ¿Qué consejos le irá a dar a la nueva generación? Que le tire cacerola.
o se pasa. Entonces, esta persona que va a dar un consejo tiene que haberlo practicado antes, tiene que haberlo hecho antes y tiene que haberlo vivido, exacto, tiene que ser ejemplo en ello, tiene que haberlo aprendido. Entonces, es muy difícil ver que una anciana no haya aprendido, eso es muy difícil, pero a veces el enemigo, no voy a decir que el ser humano, el enemigo, que también es nuestra carne, nos impide aprender. Eso es algo que se da. A veces el enemigo nos impide aprender. ¿Con qué? Con el orgullo, porque uno dice, no, eso ya me lo puedo, eso para qué me lo estás diciendo. Yo eso ya lo puedo, ya no queremos. Hay cosas que sí nos pueden enseñar los jóvenes, como en la tecnología, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí, pero no en todo. Entonces, si un joven nos enseña tecnología es porque él ya sabe eso. Entonces, nos empieza a enseñar porque ya sabe ciertas cosas. Cosas que nosotros carecemos por las cosas que se han dado, por el tiempo, por la tecnología, por las circunstancias que se han dado. Entonces, ya nos empiezan a enseñar algunas cosas, los jóvenes, algunas. Entonces, pero con referente a lo espiritual, a las enseñanzas, a el ejemplo que uno debe de dar, eso se tiene que venir practicando desde la juventud. Yo siento que desde la niñez sí es posible. Entonces venir y ya cuando vengamos a ser ancianos ya seamos doctores, enseñando esas áreas. Entonces enseñando prudencia, enseñando amor al prójimo, enseñando tantas cosas que ya las voy a seguir mencionando aquí. Entonces menciona que debe amar a su marido. Enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Entonces, imagínense una madre que se han dado tantos casos, hermanos, que las madres maltratan a sus hijos y han hasta asesinado niños. Entonces, les han privado de su vida ¿Y cómo va a enseñar esta señora a amar a los hijos? ¿Cómo va a enseñar una persona así a amar a sus hijos si lo que demuestra con sus hechos solo es violencia, rencor, estrés, ansiedad? Entonces, llegar a un punto, con eso no estoy diciendo que no hay que corregir a nuestros niños, hay maneras de corregir, hay cosas, hoy están las dichosas tablets aquí. Y eso se corrompen tanto, entonces un castigo no tiene que ser principalmente físico, entonces la tablet ya no me la va a ver, esa tablet se va a guardar todas las vacaciones. Entonces hay maneras de reprender, de corregir a nuestros hijos, entonces, pero una persona violenta difícilmente va a dar un buen consejo, difícilmente. ¿Por qué? Si una persona violenta le da consejos de que no lo sea, con el ejemplo que ella le dé, bota todo lo que dice. Entonces el consejo cae, como dicen los salvadoreños, en saco roto. No llega. Si el consejo que se le da a una persona es para que esta persona lo aprenda, lo practique y ve que la otra persona no lo está practicando, en vano es el consejo, no lo va a practicar. Entonces, el hablar y decirle a una persona no va a hacer ningún efecto y no va a hacer ningún cambio. Dice, a ser prudentes. Las ancianas o las que ya saben ser prudentes tienen que enseñar a las demás a ser prudentes. La prudencia es bastante complicada porque se necesita sabiduría. Se necesita, ¿cómo se dice? Control, dominio propio. Se necesita dominio propio para poder analizar la situación y saber cómo actuar ante aquella situación. Entonces, es tan difícil, por eso se necesita práctica, ¿verdad? Practicarlo constantemente. Ser castas. La anciana debe enseñar a ser castas. Hoy en día es tan difícil eso, hermanas, la pureza, a ser puras, limpias, tanto espiritualmente como de mente, como de cuerpo, todo lo que sea posible. Es difícil enseñar eso porque como seres humanos cometemos errores. Cuando una madre quiere enseñar a su hija a que ella se vista de una forma prudente o no vulnerable para la vista de los demás, expuesta, entonces la hija viene y le dice, pero ¿y usted qué hacía a mi edad? ¿Usted qué hacía a mi edad? Y más si tiene fotografías.
O le dice la madre, mira hija, no, a esta edad no es bueno tener novios. ¿Y usted a los cuántos años tuvo sus primeros hijos? Son con las cosas que la juventud le salen. Entonces es difícil corregir a un hijo cuando uno ha cometido ese tipo de errores. Pero errores se cometen. Pero ya que una madre se cometió ese error, pero trató de corregirlo, de enmendarlo, entonces se ve el esfuerzo que ella hizo, se ve las situaciones que ella ha pasado por sacar adelante a su familia, se ve tan claro el ejemplo que ella está tratando de dar para mejorar el error que pudo haber cometido. Menciono que es el más popular, ¿verdad? Lo más popular que se da. Pero cuando se ve que las personas han tratado de corregir, se puede ver hasta como un buen ejemplo que aquella persona superó el error que cometió. Entonces puede hablar sabiamente. Dice, cuidadosas de su casa. Estos ya son consejos como de suegra, nuera, ¿verdad? De amigas íntimas, de cosas que de chica. Entonces, las mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes cómo cuidar de su casa, cómo cuidar de su hogar. Considero que una de ellas sería enseñarles a cocinar, enseñarles cómo lavar. Creo que esta parte sí abarca esa área, ¿verdad? También, tanto lo emocional, la presentación, es importante también, las cosas del hogar son importantes. Muchas personas piensan que porque el cristiano o la cristiana hace cosas del hogar, no está contenta. No, hay personas que les encanta estar en la casa y eso es bueno para ellas y les gusta esa parte y parte de su identidad y sí, es bueno. Entonces, les gusta cuidar de su casa, mantener ordenadito, mantener cuidadito, sacudidito. Hoy que estamos en tiempo de polvo, ¿no? Mantener bien limpiecito. Entonces, cosas que a las personas les gusta y a las que les gusta enseñar esa parte. Pero una cosa es enseñar y otra cosa es imponer, ¿verdad? Si las personas quieren aprender, bienvenido sea el consejo. Pero si las personas no quieren obedecer la misma palabra, pues nos dice, no hay que dejar así. Entonces son cuidados del hogar, de la casa. Considero que también van cocina, lavado, traste, limpieza. Todo eso lo podemos aprender de las ancianas. A veces con el tiempo que han aprendido a hacer las cosas son más eficientes. Se tardan menos haciendo las cosas, se hace más práctico, nos enseñan trucos. En la cocina más que todo estábamos ahí cocinando. Ya tiempo, cocinando, queríamos hacer lomo, creo que era, no sé, pero carne en para sopa de res. Y nosotros lo hacíamos echando la carne de una vez en el agua fría. Y eso se tardaba horas. Entonces, y ya nos dijo una hermana que sí podía un poquito más cocinar. Una hermana nos dijo, espere que hirve el agua. Y otra hermana nos dijo, sellen la carne. Entonces, ya cuando esté hirviendo el agua y con la carne sellada, échenle y va a estar más rápido. Y yo, Entonces, son tics, ¿verdad? Son cosas que se pueden enseñar con amor. No diciendo, ay, qué inútil, no pueden ni hacer eso. No, ¿verdad? Entonces, con amor se enseñan a las más jóvenes o a las que no pueden. Entonces, y uno como ha aprendido a su manera y uno solo a veces, y pues no lo hace correctamente. Y no es malo una guía, nunca está de más. Dice que las ancianas deben enseñar a ser buenas a las más jóvenes. Y bueno, abarca tantas áreas en todo. Pero si nos basamos con bueno como un sinónimo de bondad, también se puede enseñar con el ejemplo. Creo que es la mejor manera, enseñar con el ejemplo a ser buenas. Pues siendo bondadosas, dando sin intención de recibir a quien lo necesita. Dice la otra parte, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
A pesar de que estamos en un lugar, en un país donde se considera a la mujer igual que el hombre, porque como le mencionaba al inicio, aquellos tiempos no son igual a los de hoy. Las culturas no son igual a las de aquí, entonces cambian algunas cosas. En las culturas de antes la mujer no tenía ni voz, entonces no tenía ni oportunidades. E incluso hay unos países donde sí todavía se siguen esas culturas, donde la mujer no puede ni manejar, no puede hacer absolutamente nada que tenga que haber un contacto con otro hombre. Entonces son culturas. Ahora nuestra cultura no es así. No sé si gracias a Dios o no. Pero nosotros podemos hablar libremente con otra persona. No hay ningún problema. Pero a pesar de eso, la Biblia nos da una jerarquía. Entonces, primero Dios, a quien hay que obedecer, después el hombre, después la esposa y después los hijos. Entonces, como cristianas nosotros obedecemos a eso. Entonces, por respeto. Ahora, el estar sujeto a nuestros esposos no quiere decir que nosotros estamos obligadas a soportar maltrato. Entonces, uno en oración puede llegar delante del Señor para que Dios cambie a nuestros esposos si al caso alguno está sufriendo algo similar. Pero al hablar de sujeción es más como una obediencia, más que la privación de libertad, más que la privación de opinión, más que no permitirnos salir a la calle, más que eso, sino a nosotros obedecer, a obedecer a nuestros esposos. Ahora, también debemos de saber el esposo que hemos escogido. Para mí, personalmente, no tengo ningún problema en querer quitarle los zapatos a mi esposo, quitarle los calcetines, hacerle un masaje, porque yo sé que él no me va a humillar y no me va a decir, mira, hace esto, o lo haga para humillarme, pero sé que hay cada situación, cada circunstancia que las parejas no son consideradas con la esposa, pero también hay un versículo bíblico que dice que los esposos deben tratar como que las mujeres somos vasos frágiles y por ende el hombre tiene que tratarnos con amor. Entonces, en el mismo momento en que la Biblia nos dice que seamos sujetas a nuestros esposos, también los esposos deben ser amorosas con nosotros, o sea que aquello es mutuo, tanto el respeto mutuo como el amor. Entonces, si alguien obedece, nuestros hijos, tal vez esto se pueda ver un poco extraño para la sociedad o para la actualidad, pero entonces vamos a poner un ejemplo diferente. Como padres, nuestros hijos están bajo nuestra autoridad. Entonces nosotros les indicamos lo que deben hacer. Porque nosotros tenemos más experiencia y sabemos que en la vida les puede ir mal. Y esto viene y retoma la parte donde dice que las mujeres deben enseñar, las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Entonces nosotros como madres tratamos de enseñar, en mi caso a nuestras hijas, a lo que hemos aprendido, por lo que hemos pasado. Entonces nosotros aconsejamos, guiamos y damos órdenes a nuestros hijos para su bien. Entonces, esto no se ve muy raro, si lo vemos en eso, pero va la jerarquía, va Dios primero y uno obedece a Dios. Entonces, uno obedece también a su esposo. Y estamos en esta situación. Estamos sujetas por obediencia primero a Dios y después a nuestros esposos. Pero es como en un sentido de obediencia a ellos. Ahora, la sociedad está empeñada, y así lo voy a tratar, en querer romper eso, en querer deshacer eso, en querer, hay tantas personas que quieren romper esta situación con la excusa o por algunas pocas personas que sí violentan a las mujeres. Entonces, pero es algo establecido para tener un orden
en el hogar. Un ejemplo, y de esto estaba hablando ayer también, y quiero retomar este ejemplo, una empresa. Una empresa tiene gerente, su gerente, el área contable, el área administrativa, los empleados. Pero si una de esas cosas fallas, la empresa viene abajo. Si los empleados se rebelan, se buscan otro, pero viene abajo. En lo que andan buscando otro, cae la empresa. Si el gerente renuncia, los empleados quedan en el aire y ahora ¿qué hacemos? Porque no tienen una guía. Si la administración falla, aunque la empresa esté en un momento a flote, pero va a quebrar si la administración no está bien. Entonces todo es importante, todo va en su orden, todos tenemos una función importante. Entonces es algo similar. Todos vamos a trabajar en conjunto con un liderazgo, en conjunto para que nuestro hogar salga a flote, para que nuestro hogar progrese y poder educar hijos, poder criar hijos de bien. Entonces, por eso es importante la sujeción hacia el esposo. Si usted no lo quiere ver así como, ay, ese esposo, véalo de otra manera, entonces véalo como su ser amado que merece respeto también, ¿no? Como su cabeza que merece pues ser escuchada, así como usted, así como la mujer. Y la parte donde dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, que nos quedaremos ya en ese versículo, es que muchas personas todavía consideran eso en las mujeres, ven mal que la mujer tenga una opinión. Entonces, y retomo nuevamente, esta cultura se veía feo que la mujer hablara en público. Entonces, los otros hombres lo veían mal y blasfemaban la palabra del Señor. Decían, ay, estate puro. Posiblemente estoy especulando, ¿verdad? Estoy pensando que esto decían, va a la iglesia y le falta el respeto al esposo, va a la iglesia y está hablando, va a la iglesia y esto. Entonces, lo que veían era que iban a la iglesia y estaban hablando o faltándole el respeto al esposo. Ahora, en estos casos, en este tiempo, tomemos también al esposo. Ven una pareja discutiendo, pongamos a los dos en la calle, lo primero que sale es, y son cristianos. Entonces la palabra de Dios, o Dios aún, a veces dicen, los cristianos no han cambiado, siguen todavía ahí peleando, se dan pleitos incluso enfrente de las iglesias, que testimonio es ese. Entonces la gente que no conoce de Dios blasfema la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante estar sujetos a nuestros esposos, para que eso no pueda suceder. ¿Por qué? Dicen por ahí que cuando la mujer es fuego, el hombre tiene que ser hielo. Cuando el hombre es fuego, la mujer tiene que ser hielo. ¿A qué se refiere? Que si uno está exaltado, el otro debe estar calmado. Porque si los dos están alterados, es cuando se da la pelea. Porque una pelea no va a surgir solo con uno. Uno puede estar incitando al otro, hey, mira, pero si uno no reacciona, el otro no va a terminar de pelear, o no va a haber una confrontación real o de física, si es posible. Entonces, nos corresponde sabiamente ser nosotras, amén. Siento que es más fácil para la mujer, no sé, ¿verdad? No sé, para algunas, pero el ser más calladas, el ser más prudentes, el ser más sensatas, el estar pendiente de lo que se observa y evitar una pelea, una confrontación, para no caer en eso, en que la palabra del Señor sea blasfemada. Entonces, esta es una pequeña meditación, ¿verdad? Todos sabemos que la que predica, pues agarra su parte también, no solo va a repartir. O sea, incluso hay un dicho que dice que el que parte y comparte, ¿cómo es? Reparte, agarra la mejor parte. Entonces, todo lo hacemos para edificarnos. Todo lo hacemos para ser ejemplos a los no creyentes. Porque todo lo que habla que la anciana debe enseñar es cosa de cristianos también. Es cosa de que hay que ser obedientes a la palabra del Señor. Hay que ser buenas, dice la palabra del Señor. Hay que ser
reverente, amén, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, enseñando a las mujeres jóvenes, todo el versículo que estuvimos leyendo, hermanas, también a ser castas, a ser prudentes, a ser cuidadosas de nuestra casa, a ser buenas. Todas esas cosas son cualidades también de una buena cristiana, de una mujer de un buen ejemplo. Y pues es bueno siempre tener presente los consejos de personas que dan un buen ejemplo. Créame que una persona que lo va a aconsejar, un cristiano, una hermana que lo va a aconsejar, nunca va a ser para verla mal, nunca va a ser para verla fracasar, tanto en su hogar como en su familia. Los consejos que pueda recibir y usted sienta que sí le van a ayudar, hay que tomarlos y empezar a practicar para después nosotras poder dar consejos, ¿verdad? Así que vamos a cantar unas alabanzas al Señor y nos quedamos con esa meditación de ser maestras, pero antes, hermanas, poner el ejemplo. Amén, vamos a cantar.